Rezar, reparar, resistir. Bueno, en este orden o en cualquier otro, con tal que estas tres R's vayan juntas. Rezar, reparar, resistir, resistir, reparar, rezar. Esto es lo que necesitamos. Este audio, este vídeo, sigue el anterior, desolación, que parece que a algunos les molestó mucho, pero no voy a responder, no vale la pena. Comparto, sí, quiero compartir eh, con, digamos, serenidad y para los que tienen ánimos serenos, algunas observaciones que pueden ayudar a ver dónde estamos en la iglesia y hacia dónde se está yendo. Es un aporte más para tratar de dilucidar. Dilucidar quiere decir poner un poco de luz. Simplificando los términos y dejando de lado los casos marginales, se puede decir que en nuestra iglesia se distinguen en estos momentos, unas siguientes corrientes. Digamos, de una parte están los que defienden la verdad inmutable de la fe y la moral. Y ahí entre ellos hay tres corrientes que se destacan. En un extremo, una que asegura que León XIV no es papa. Y desde el primer momento le han negado toda legitimidad. Bueno, es peligroso eso. Porque no tiene un asidero legal, porque nadie puede arrogarse una autoridad que no posee, ni siquiera un concilio. El conciliarismo famoso, del cual en el siglo XIV, ¿no? Hubo esas disputas donde había tres papas, y al final el concilio dirime, bueno, después el papa dice que sobre el papa no hay ninguna otra autoridad, ningún concilio. Entonces, ¿cómo alguien se puede arrojar decir que el papa es legítimo o no lo es? Eso no corresponde, es peligroso porque se puede caer en excomunión, late sentencia. La corriente está representada por algunos pocos sacerdotes, por laicos, y ahí hay de todo, gente que es equilibrada y amigos, y hay otros que son exaltados, ¿no? Esos son los marginales que no hay que contarlos. Una segunda corriente, sin delegitimarlo, al Papa, teme que haya una continuidad con Francisco. Entre ellos se encuentran quienes están convencidos que Francisco nunca fue Papa, puesto que Benedicto fue quitado del gobierno de la Iglesia, gobierno que por otra parte ni siquiera detentaba. Sin embargo, rebaten a los que delegitiman al Papa León, aquellos que dicen que no es Papa, arguyendo que los cardenales anteriores a Francisco votaron a Prevost. Por lo tanto, es Papa legítimo. Hay que decir, por otra parte, que el temor que se trate de una continuidad se entiende porque a esta altura de los acontecimientos no ha habido ninguna rectificación de anteriores calamidades y por lo contrario, los nombramientos y hechos siguen el mismo patrón, el mismo modelo anterior, aquel del proceso. ¿Se acuerdan cómo Francisco decía, lo importante es generar procesos? Bueno, lo generó. Vaya si lo generó. Y todo ocurre como si Francisco no hubiera muerto y fuera él todavía el que estuviera dirigiendo la iglesia. Los últimos nombramientos, por decir poco, han sido espantosos. Y los hechos horribles, como él ya ha comentado, paso en el anterior, pero ya lo comenté, el paso de la Puerta Santa jubilar por parte ¿cómo llamarlo?, de la colección de siglas, de vicios y depravación. Es un hecho gravísimo, seguido a la semana por el festín de drones en Plaza San Pedro. Justo, justo, y no son casualidades, cuando ya se celebraba la solemnidad de la exaltación de la Santa Cruz. ¿Motivo? Bueno, fue el encuentro mundial sobre la fraternidad humana, tan cara a los masones, promovido por la Fundación
Fratelli tutti. La tercera corriente, estas son dos, ahora, la tercera corriente, siempre dentro de los defensores de la ortodoxia, comprenden que el Papa llega a una iglesia devastada, camina por campo minado, donde el enemigo tiene todas las posiciones tomadas y que la debacle no se arregla en un abrir y cerrar de ojos, en brevísimo tiempo. El sumo pontífice en su gobierno debe dejarse guiar por la virtud de la prudencia. Eso es lo que hace a cualquier buen gobernante, ¿no? La primera virtud de la prudencia, primera en cuanto al gobierno. Por eso no puede cortar la cizaña sin correr el riesgo de cortar también el buen grano, que está entremezclado todo. Debe conocer quiénes son los agentes y qué hace cada uno para saber de quién fiarse y de quién no. Ver cuáles pueden ser las consecuencias de determinadas decisiones y acciones. Y también, hay que decirlo, y de omisiones. Las consecuencias de no hablar. Ahora, destruir, como lo hemos experimentado, es muy fácil, cuando se tiene la decisión de hacerlo. Y hay mil modos de destruir. Construir o reconstruir es arduo, requiere firmeza, requiere prudencia. Solo los exaltados van a tontas y locas, complicándolo todo aún más. Al mismo tiempo se entiende que para desenmarañar o desmarañar, hay que tomar medidas y seguir pasos concretos para ir corrigiendo el largo camino equivocado, para decir poco. Se han notado atisbos de corrección en algunas de las declaraciones del Papa, como la negación que se puede ordenar diaconisas o la reafirmación que el matrimonio es exclusivamente de un hombre y una mujer. Importante ha sido anunciar y ha pedido que se anuncie a Jesucristo, que esté en el centro y está en el centro de las declaraciones del Papa como único Salvador de los hombres. Ahí hay un cambio indiscutible. O sea, los que se adscriben, por así decirlo, ¿no? A esta corriente, no es pero son los que forman parte de esta corriente, es un tema de clasificación el que estoy haciendo, no es que haya, que estén ni confabulados, ni juramentados, ni mucho menos, pero son estos los casos. Admiten que no haya podido hacer cambios inmediatos en los nombramientos por ese efecto de inercia del gobierno anterior, de Francisco. Como digo, él decía, generaba procesos y los procesos siguen. Y todo eso se admite, esto se admite. Esta posición es una posición prudente, es equilibrada, se admite, se comprende, pero no se concede. Lo que no se concede, lo que es que hechos graves queden ignorados e impunes. Urgen aclaraciones, afirmaciones doctrinales, incluso medidas disciplinares. Y lo más importante, desagravios por los sacrilegios y abominaciones, abominios. Pachamama, cruz arcoíris en San Pedro. Esto no se admite, es decir, se admite lo otro, esto no se concede que hasta el momento se siga como si nada hubiera pasado, mientras los enemigos siguen avanzando. La omisión es muy grave. La inacción es signo de debilidad, si no es peor aún, ¿no? De complicidad. El que calla otorga, dice aquel famoso y sabio refrán. Últimamente hubo declaraciones, perdón, que perturban grandemente. Este es el motivo por el cual quería seguir lo que había hecho en la anterior sobre la desolación. Ahora, ¿cuáles son estas declaraciones que perturban? Bueno, por ejemplo, en la entrevista que el Papa concedió a la periodista Ellis Allen y dijo, me parece muy improbable, ciertamente en un futuro cercano, que la doctrina de la Iglesia cambie en términos de lo que enseña sobre la sexualidad y el matrimonio. Bueno,
Atención que está hablando de la ideología gender, de los LGBTQ y no sé cuánto. Yo, por haber vivido en Estados Unidos, conozco muy bien, y haber trabajado con americanos y muchos años, conozco muy bien los americanos, cómo dicen las cosas. Sé que es el modo diplomático, el que él habló en ese modo diplomático típico de los americanos, de decir no y sacarse el tema de encima. Es como cuando les preguntan si algo les gusta, pues una comida que se ha dicho que eso te gusta. Interesting, dice, es interesante. Esto quiere decir que no les gusta para nada. Pero me atrevo a decir, y lo hago con respeto, que ese lenguaje no es propio del vicario de Cristo. Muy improbable o poco probable significa que aunque sea remota, la probabilidad existe. La pregunta que nos hacemos es, pero ¿puede un acto moral grave, intrínsecamente malo, considerarse susceptible de insertarlo en una probabilidad? ¿No es esto relativismo moral? Al muy improbable agregó en un futuro cercano. Por tanto, en un futuro lejano podría ser que hubiera cambios. Pero ahora, ¿cómo puede haber cambios sobre la doctrina inmutable de la Iglesia? Esa forma, digamos, diplomática de negar, no hacerlo en forma rotunda, es muy, pero muy perjudicial. Está dejando abierta la posibilidad de algo inadmisible, que algo inadmisible pueda ocurrir con la anuencia de la Iglesia. Y abre la puerta ¿a qué? Si todo esto es el dogma y no se puede cambiar, no, hay una evolución del dogma. Si mañana puede cambiar, es porque hay una evolución del dogma. Y esto fue condenado ya por el Papa San Pío X en la Pascendi Dominici Gregi. Así que esto es grave y por eso quería agregar esto. También preocupa cuando tantas veces menciona a Francisco. Yo entiendo que él no quiere crear rupturas, o se puede entender, pero si por un lado asegura que no lo seguirá en el tema de la sinodalidad, como Francisco la percibía, no excluye totalmente las deformaciones sobre la verdadera sinodalidad. Dice, no se trata de transformar a la Iglesia en una suerte de gobierno democrático. Pero la razón que da es que, observando muchos países, la democracia no es la solución perfecta. Bueno, si lo dice así, pareciera que la iglesia fundada jerárquicamente por nuestro Señor haya sido una cuestión circunstancial. En aquel momento no había esa democracia, ahora la hay, pero también esta democracia no convence. No. Y siempre sobre sinodalidad dice que hay muchos modos en los que puede darse, pero solo a través del diálogo y mutuo respeto. Hace referencia a la iglesia del encuentro, en oposición a la del enfrentamiento. Se ve lo que había dicho la vez pasada, detesta el choque, detesta la confrontación, la controversia, y aclara que preservar el ideal de la sinodalidad no significa necesariamente adoptar las estructuras, procedimientos y sistemas que Francisco puso en marcha. Ahí está cortando aquel proceso que él inició, no. O sea, como suele decirse, se desmarca de Francisco. Asegura que la sinodalidad no sustraerá autoridad a obispos y sacerdotes. Muy bien. Esto querría decir un no a una falsa sinodalidad que existe, la de los alemanes, donde, pero ya de antes, donde quienes dirigen las parroquias no son los párrocos, son los consejos parroquiales de los laicos. Sin embargo, dice que la jerarquía institucional no debe ser el foco principal sin la comunión. Todos marchando juntos, sacerdotes, laicos, familias, misioneros, cada uno con su propia vocación, todos juntos como una única iglesia. Bueno, y León, el Papa, lo ve como antídoto a la polarización. Pero aquí está otra de las claves.
de la imposibilidad de juntar, no sé, el agua con el aceite. La polarización no es un mero choque de ideologías, sino la confrontación entre la verdad y el error, o la verdad y la herejía. La verdad no puede hacer concesiones al error. La mínima concesión que haga deja de ser verdad. Y por último estas son las corrientes dentro de la ortodoxia, digamos. Por último está la otra, además vemos que salvo aquella que es legítima, hay en el fondo una más o menor comprensión en lo que puede llegar a ser el Papa en estas circunstancias. Pero la crítica, en el fondo, la crítica sí, de fondo, digamos, es la misma, lo que está pasando y sigue pasando, como si nada hubiera ocurrido antes. Y por último está la otra corriente, contraria a las anteriores, que espera que todos los procesos iniciados por Francisco se profundicen y se vayan consolidando. Y se irritan cuando no les da León el aval que pretenden. Por eso ya también se están quejando, ¿eh? Se le quejan duro, es decir, querer quedar bien con una y otra posición. No, no, no. ¿No les parece suficiente que haya recibido a James Martin o a la Caram? Que es grave eso también. Y dejado que los de ¿cómo es? Arrevesado abecedario, hayan pasado por la puerta, por la que en realidad, impenitentes como son, contumaces, no podrán nunca verdaderamente pasar esa puerta. Porque para eso deben saber que sin reconocimiento del pecado, sin arrepentimiento y sin reconciliación con Dios, no es posible obtener indulgencia alguna. Y que irrumpir, como hicieron en la casa de Dios, en el templo más importante de la catolicidad, jactándose de sus perversiones, ha sido un acto blasfemo, sacrílego. Entonces, ellos no lo reconocen y quieren que lo reconozca el Papa. Y el Papa no habla. Ahora, ese acto, por otro lado, de lo que han hecho, como digo, exige reparación, exigen claras palabras de admonición, de condena del hecho por parte del Santo Padre. Confirmar a los hermanos, ¿m? Esto es lo que tiene que ser Pedro, una vez convertido, le dice el Señor, es afirmar claramente la verdad y condenar los hechos. ¿M? Afirmar, ¿qué es? Es decir, con firmeza la verdad, sin medias tintas. Bien, esta situación no es sostenible, no. No es posible atenuar la verdad para no herir a nadie o para evitar confrontaciones. La intervención divina, si el hombre no interviene, quien debe intervenir no interviene, la intervención divina es inevitable. Ahora, bien, ¿qué hacemos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Los que amamos a nuestro Señor, los que amamos a la Iglesia, los que respetamos al Santo Padre, los que no nos regodeamos con una situación tan triste, que no atizamos el fuego con el odio y las diatribas. ¿Qué hacemos? ¿Qué espera nuestro Señor de nosotros? Pues ahí está lo que decía al comienzo. Rezar, reparar, resistir. Rezar por la Iglesia, rezar por el Papa, rezar y rezar. Y reparar tanto sacrilegio, tanta herejía. Reparar por los apóstatas, reparar por los que escandalizan ahora mismo, un escándalo mayor en una iglesia, gente de iglesia depravada, bueno. Reparar por todos los que no reparan, reparar por la jerarquía que permanece muda ante el abomino, ante el ultraje, reparar por los indiferentes, por nosotros. Reparar sobre todo con adoración y sacrificios. Reparar con penitencias. Reparar con el sacrificio de adorar en las horas del sueño.
y resistir a todo. Resistir a la mentira, resistir al error, resistir al engaño y también resistir al odio, a la provocación. No, no, más que provoquen. No entremos en el campo del demonio. Resistir a los ataques dirigidos por el demonio, que es el acusador de los hermanos. Resistir al caos con la claridad de la verdad, de la honestidad y la paz del corazón. Resistir a querer abandonar la iglesia, como lamentablemente han hecho muchos, ¿eh? Buenos sacerdotes y algunos seglares tomaron por ese camino equivocado. Resistir a la decepción, al escándalo, al escepticismo, al pesimismo. La victoria de Cristo. Y resistir rezando, resistir adorando. Por eso, rezar, reparar, resistir. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.